Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Actúa en Derecho. Aquí estamos después de Oriente Noticias con el programa jurídico del Canal TRO en medio de esta labor social de Televisión Regional del Oriente de poder brindar algún tipo de asesoría a todas aquellas personas que al interior de sus hogares puedan estar pasando por alguna situación complicada, difícil, donde necesiten algún tipo de acompañamiento en materia jurídica o judicial. Aquí estamos en Actúa en Derecho cumpliendo esta nueva cita con todos ustedes. Hoy con un tema muy importante que tiene que ver con el tema de los arrendamientos de los locales comerciales y los nuevos decretos pues, que se han establecido para este fin y sobre todo algo que venía preocupando mucho a aquellos empresarios o microempresarios en el territorio colombiano sobre poder pagar estos contratos de arrendamiento o poder terminar estos contratos de arrendamiento. Y como siempre nos acompaña la abogada de la casa, la doctora Marlene Murcia, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Doctora Marlene, bienvenida a Actúa en Derecho. Hola John, buenas tardes, cordial saludo para todos nuestros televidentes. Sí, como lo decías, esta tarde vamos a tocar un tema muy importante y es, digamos, el salvavidas que le lanza al gobierno mediante el decreto 797 del 4 de junio a algunos empresarios y a algunos arrendatarios de locales comerciales. Es importante resaltar que no son todos los comerciantes. Ahora le estaremos preguntando a nuestro abogado invitado a quiénes les aplica el decreto, pues porque de entrada no aplica para todos los comerciantes. Hay algunos sectores, algunas industrias, algunas empresas que se ven favorecidas por este decreto. Bien, pues si usted, nuestro televidente, es alguna de esas personas que están necesitando conocer un poco más acerca de este decreto y sobre lo que puede o no puede hacer si tiene un local comercial arrendado pero no ha podido reactivar sus labores, pues los invitamos para que se comuniquen con nosotros. Tienes tres formas de hacerlo. Lo pueden hacer a través de nuestro Facebook Live, también a través de nuestra línea de WhatsApp, el 310-245-8548, o lo pueden hacer también a través del 648-4820. Aquí estamos listos y dispuestos para escucharlos y para conocer cuáles son sus inquietudes con respecto a este tema del día. Para darles un pequeño contexto de lo que vamos a tratar en la tarde de hoy en Actúa en Derecho, hemos preparado el siguiente informe periodístico. Dentro del marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19, el Gobierno Nacional ha anunciado una serie de medidas para aliviar la situación económica de los comerciantes. Es así como el pasado 4 de junio, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto 797, que consiste en una medida transitoria y extraordinaria para la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Se va a permitir temporalmente la terminación unilateral del contrato de arrendamiento con tres principios, presidente. El primero ya estaba en el decreto 579, que significa insistir en que el arrendatario y el arrendador lleguen a un acuerdo, con una penalidad máxima que sea la tercera parte de lo originalmente pactado, buscando también facilitar este proceso, pero sobre todo con una cultura de pago. La medida aplica principalmente a los sectores más afectados como lo son bares, discotecas, gimnasios, casinos, balnearios, canchas deportivas y otros que han restringido su operación. Y pues las instalaciones cada vez se deterioran más. Le sumamos a eso de que, como pueden ver en redes sociales, algunos propietarios de los gimnasios los pusieron en remates, en ventas, porque realmente no se puede esperar más. Es muy difícil realmente mantener un negocio. La medida, que regirá hasta el próximo 31 de agosto, aclara que para que el arrendatario pueda terminar unilateralmente el contrato, deberá estar al día con el pago de los cánones de arrendamiento y servicios públicos causados, así como con las demás obligaciones pecuniarias a su cargo hasta la fecha de terminación del contrato. Bien, pues esto es de lo que vamos a hablar en la tarde de hoy y precisamente para eso hemos invitado al abogado Sergio Arenas, que nos va a acompañar hoy precisamente para ayudarnos a brindarle ese tipo de asesoría que están
necesitando nuestros televidentes, aquellas personas que no saben qué hacer con sus locales comerciales, que los tienen en arriendo y que hoy por hoy pues no han podido reactivarse. Abogado, buenas tardes y bienvenido a Actúa en Derecho. Muy bien, vamos a tratar de reactivar nuestra comunicación con el abogado invitado. Es el doctor Sergio Arenas, especialista en Derecho Urbano, quien nos va a ayudar a entender un poco más acerca de este decreto. Doctora Marlene, la semana anterior habíamos hablado un poco sobre las dificultades de las personas que tenían para reactivar su economía, sobre todo los comerciantes, las personas que desempeñan una labor de comercio en medio de nuestro territorio, en medio de nuestra región, pero que aún no han encontrado respuesta a muchas de sus dudas, a muchas de sus preguntas con respecto al tema de qué pueden o qué no pueden hacer, qué derechos los están cobijando a ellos en medio de esta pandemia. Doctora Marlene. Sí, realmente el gremio de los comerciantes pues ha sido uno de los más afectados con esta pandemia, porque al decretarse el aislamiento preventivo obligatorio se quedan sin clientes. Pero hay algunos sectores de la economía donde se hacen, digamos, reuniones grandes de personas como bares, discotecas, gimnasios, incluso centros religiosos. Sabemos que muchas de las iglesias viven también viven en locales arrendados. Entonces es a este tipo de locales comerciales donde normalmente hay gran afluencia de público o bastante afluencia de público, los primeros que son tenidos en cuenta en este decreto. Entonces está específicamente dirigido a arrendatarios de locales comerciales, de bares, gimnasios, discotecas, centros religiosos, en fin, es para una población específica. Este decreto, ¿qué les permitiría? Entregar o terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento de ese local comercial previo algunas condiciones que se fijan en el decreto. No estamos hablando de incentivar la cultura del no pago, como decía el ministro, sino de pues ofrecer un alivio y un tipo de ayuda en esta época de pandemia. Vamos a ver si ya tenemos contacto con el abogado invitado. Doctor Sergio, bienvenido a Actúa en Derecho. Buenas tardes. Bien, ¿cómo están, doctora Marlene? Muy bien, abogado, muchas gracias por atendernos y por acompañarnos en la tarde de hoy. Vamos a recibir a nuestro primer televidente, Hernando, quien está comunicándose con nosotros a través del 648-4820. Hernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Mi respeto, doctor, una pregunta. Yo tengo un negocio en el mercado campesino de la Mesa de los Santos en Acuarela. Yo en ese local ya tengo 3 años. Yo afortunadamente tengo 10 años de estar en el mercado campesino de Acuarela. En este momento tengo 3 meses de estar en la casa y el local está completamente cerrado. Y para el arriendo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué esperanzas tengo de que me rebaje la dueña local, algo así por el estilo? ¿Qué me puede dar usted para estar en eso? Muy bien, Hernando, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Okay. El abogado pues va a dar respuesta a su inquietud. Abogado, ¿qué le decimos a Hernando? Yo creo que teníamos como mal comunicación, alcancé a extractarle alguna de sus ideas, pero el televidente toca, yo creo que el problema fundamental en todo esto, y básicamente es que la realidad del empresario, la realidad del comerciante, es que viene con unos meses de atraso en los locales comerciales. Recordemos que el decreto 797 solo aplica para locales comerciales, pero ya viene con un atraso. Entonces acá es donde es importante hacer una referencia sobre el decreto 797, y es que aplica a partir del 1 de junio y hasta el 31 de agosto. Entonces, referente a la pregunta que nos hacía el señor, él manifiesta que lleva 3 meses sin poder abrir el local. Entonces, ahí tenemos que hacer una diferenciación muy importante, y es que este decreto, que es el que beneficia o que otorga la posibilidad al arrendatario de hacer una entrega anticipada
con una penalidad equivalente a una tercera parte de la cláusula penal que tenga pactada dentro de ese contrato, o si no la tiene pactada, con una penalidad de un canon de arrendamiento, solo lo va a hacer bajo las dos condiciones que decía la doctora Marlene. La primera, que esté al día en los servicios públicos, en cuotas de administración y adicionalmente en el canon de arrendamiento. Esta es una de las posibles críticas o necesidades que puedan tener los comerciantes en este momento, y es que el decreto no tiene en cuenta una realidad económica, y es que la mayoría de los comerciantes que al 1 de junio están relacionados con la expedición de este decreto ya tienen unas deudas que vienen desde el 15 de marzo, que fue más o menos desde el momento en que empezó la crisis. Entonces, para el televidente es importante hacerle claridad que debe estar al día para poder acogerse a esta figura, y adicionalmente toca otro tema también muy importante, y es que este decreto regula unas actividades, como bien lo decía la doctora, y están plenamente establecidas, como bares, discotecas, billares. Él hablaba de que tiene un local dentro del mercado campesino, y esa, digamos, la actividad de los alimentos de primera necesidad nunca ha tenido una restricción. Entonces, es importante que él tenga claro que su actividad está restringida por unas causas diferentes a la misma expedición de los decretos, ¿sí? Porque es alimentos. Entonces, el que él pueda argumentar ante el arrendador, que en este caso lo que él busca es, al final dijo que quería como una especie de negociación, argumentando que no podía funcionar, pues a nivel de expedición de decreto y de gobierno nacional, la actividad de venta de víveres y alimentos, que es lo que probablemente sea la mayor número de actividades que está en el mercado campesino, no estaba restringida. Entonces, sí, digamos, frente a la luz de este decreto podría solicitar la terminación cumpliendo los lineamientos del decreto. Si lo que quiere es hacer una negociación con el arrendador, recordemos que el mismo decreto 579, que es anterior a este decreto, también nos abrió la posibilidad de llegar a algunos acuerdos con los arrendadores para continuar con la actividad comercial. Sí, pues este decreto parece que es un auxilio para aquellas personas que han resistido. Hay algunos comerciantes, digamos, que han resistido. ¿Cómo han resistido? Pagando de sus ahorros, solicitando créditos. Han logrado resistir estos 3 meses y en este momento ya no pueden resistir más. Entonces pareciera que este decreto va dirigido a ese tipo de personas, a aquellos que resistieron estos 3 meses y ya no pueden, pero deja por fuera y desconoce una realidad, y es las personas que ya vienen atrasadas. Entonces sí es como una crítica para hacerle a este decreto, porque deja a la mayoría de los comerciantes por fuera, porque hay muchos que no pudieron resistir y ya están endeudados. Muy bien, vamos a saludar a María Estela, que está con nosotros también a través de nuestra línea telefónica al 648-4820. María Estela, con las muy buenas tardes, ¿desde dónde nos llama? Buenas tardes, llamo del barrio de la Castellana de Florida Blanca. Cuéntenos, María Estela, ¿en qué le podemos ayudar? ¿Cuál es su situación? Mire, mi pregunta es, yo tengo un apartamento arrendado y desde marzo, mi situación es la siguiente: tengo un apartamento arrendado y desde marzo no nos pagan arriendo ni pagan servicios. ¿Yo qué debo hacer ahí? Ya hemos tratado de hablar con con la señora que arrendó el apartamento. Ella se fue y me dejó viviendo ahí a la mamá con 8 perros y un muchacho. Y no nos da la cara para nada, ni para conciliar, ni para nada. ¿Qué debo hacer yo en ese caso? Bueno, abogado, difícil situación. Sí, además esto muy común, ¿no? Básicamente, pues esta situación se escapa del decreto 797, que es el tema que estamos tratando hoy, pero ¿qué opciones hay? Usted tiene un contrato de arrendamiento, sea verbal o por escrito,
donde podrá iniciar las acciones correspondientes para pedir la restitución del inmueble, independientemente de quién esté viviendo allí, porque usted, como bien lo dijo, es su señora madre, y ahí no habría ningún problema a la hora de realizar la diligencia de restitución del apartamento. Que el arrendatario en este momento esté alegando causales de la pandemia para no pagarle, pues en el esquema del contrato de arrendamiento de vivienda urbana no aplicaría ese evento como una ausencia o una causal para exonerarse de la obligación de pago, más aún que se está viviendo dentro de la misma unidad y se está disfrutando y ejerciendo los derechos de tenencia que tiene el arrendatario de uso y goce. Entonces, no le queda más sino iniciar una acción judicial y bueno, ante la rama judicial y teniendo en cuenta los términos que ya se han venido dando en la rama judicial, ¿no? Sí, porque esa es otra, los juzgados en este momento están cerrados, entonces tendría usted que esperar a que abran los juzgados, pues reabran su atención al público y mediante un proceso pedir la restitución del inmueble, pero en este momento pues realmente no le queda otra alternativa que esperar o tratar de conciliar, pero dice pues que no están prestándole la cara, dice la señora, para conciliar. De todas maneras, pues, en la conciliación. La conciliación es un muy buen mecanismo porque permite que si se logra establecer dentro de esa conciliación la terminación del contrato y la entrega, esa acta de conciliación va a permitir acudir a un trámite más rápido del proceso de restitución que se debe tramitar ante también los jueces, pero tiene un trámite más expedito para poder lograr esa diligencia de restitución del inmueble. Entonces, acudir a la conciliación en este momento, teniendo en cuenta, digamos, la congestión en el sistema judicial, podría ser la mejor opción para ello. Yo quiero que en este momento pongamos en una balanza, abogados, las dos situaciones, porque vemos que los televidentes también tienen inquietudes con respecto a los arrendamientos en viviendas o en apartamentos. Entonces me gustaría que le explicáramos a la gente la diferencia entre unos y otros. Este decreto que cobija al tema de los comerciantes, aquellas personas que tienen arrendados locales comerciales, pero también qué pudiesen hacer las personas que tienen arriendo de apartamentos o de viviendas como tal, que por ejemplo su arrendamiento va hasta finales de año, hasta el mes de diciembre, pero por motivos de la pandemia no tienen cómo seguir pagando el arriendo. Estas personas no tienen ningún decreto que los cobije para poder terminar este contrato de arrendamiento unilateralmente, como el decreto que acabamos de conocer o del cual estamos tratando en el día de hoy. ¿Cuál es la diferencia y qué pueden hacer unos y qué pueden hacer otros, abogado? Bueno, básicamente no hay un decreto que en este momento se haya expedido con relación a la vivienda urbana, más allá de los decretos que ya hemos conocido respecto del funcionamiento del cobro de las cuotas de administración, el tema de los reajustes que tienen que ver con los plazos en el tema del pago igual de las cuotas de administración, la suspensión de los desalojos, que también fue el decreto 579 que estableció eso, el tema de la utilización de los fondos de imprevistos, también está muy relacionado con la vivienda urbana, el no pago de intereses, sanciones, penalidades respecto a las cuotas de administración, pero frente al contrato de arrendamiento de vivienda urbana no hubo ni ha habido ningún tipo de pronunciamiento, básicamente, ¿por qué? Porque es que entendería, o creo que el gobierno nacional lo que ha venido entendiendo es que el proceso de cuarentena se ha vivido dentro de los inmuebles de vivienda urbana y los locales comerciales son los que han tenido la imposibilidad de poder seguir funcionando de alguna manera en alguna normalidad. Y ahí es donde hay una relación entre las actividades de ciertas actividades comerciales, las cuales sí han seguido operando, y sobre esos contratos comerciales tendrían que seguir cumpliéndose las obligaciones que están pactadas en los contratos de arrendamiento, y está el otro sector que son las actividades que han tenido o una restricción o una limitación total, en donde los decretos han entrado a regular ciertos aspectos de penalidades y sanciones
y se ve en el decreto 797, donde ya el gobierno identifica unas actividades que evidentemente no van a poder seguir funcionando y les da una salida, les da un escape al arrendatario para poder terminar esos compromisos, aún sabiendo que la terminación de esos compromisos implica el cierre de la empresa y muy relacionado al despido de muchos trabajadores. Casi es acabar con la empresa, que no tenga más de dos, que no tenga una agencia como tal. En vivienda urbana, el gobierno ha entendido que el bien se sigue usando, entonces argumentar que me despidieron del trabajo para no poder pagar el arrendamiento, pues en este momento no es una causal válida para no pagar los cánones de arrendamiento y no es una causal válida para no seguir cumpliendo las obligaciones como arrendatario, porque al final el uso se está dando. Entonces yo creo que esa es la razón tal vez del gobierno en concentrarse netamente en los locales comerciales y además en las actividades que han tenido una mayor afectación en este proceso de aislamiento. Muy bien. Doctora Marlene, para darle claridad a la gente que nos sigue escribiendo ya y podernos enfocar directamente al tema de hoy de los locales comerciales, entonces las personas de las viviendas no pueden interrumpir su contrato de arrendamiento. La única forma es que hagan una especie de consenso con la persona que les arrendó, doctora Marlene. Sí, claro. La ley de arrendamientos en Colombia distingue vivienda urbana y distingue locales comerciales. Es más, los locales comerciales se rigen por cierta normatividad del Código de Comercio. Entonces, las personas que tienen vivienda urbana, ¿qué es vivienda urbana? Las residencias, donde todos vivimos, nuestras casas, nuestros apartamentos. Esas personas no tienen en este momento ninguna prerrogativa especial y no pueden terminar sus contratos de arrendamiento de manera unilateral sin el previo consentimiento de su arrendador. Entonces aquí es donde les decimos, pueden acudir a un proceso de conciliación porque ¿qué dijo el gobierno? Los contratos que se vencen se van a prorrogar automáticamente y los arrendadores pues deben ofrecerle facilidades a sus arrendatarios para que puedan pagar. Pero como decía el abogado, yo no puedo decir me despidieron y no pago el arriendo. No, esto no es así porque existe un contrato y además lo más importante, yo he seguido disfrutando de esa vivienda. Entonces yo en este momento no puedo hacer eso. ¿Qué puedo intentar si debo entregar mi vivienda, mi residencia? Si yo debo entregar mi residencia, entonces puedo acudir a un proceso de conciliación. Ya hemos hablado acá del centro de la Procuraduría. ¿Por qué les aconsejo o por qué les reitero el centro de conciliación de la Procuraduría? Porque las conciliaciones son gratuitas. En este momento pues tampoco no tenemos dinero para pagar el arriendo, menos para pagar un centro de conciliación. Entonces allí ustedes pueden citar a sus arrendadores y tratar de llegar a un consenso, a un acuerdo, lograr una fórmula de pago. Esto es lo máximo que ha hecho el gobierno a través del decreto 579, que es anterior a este, que es específico para locales comerciales y para determinadas actividades. Vamos a saludar a Belsi, que está con nosotros a través del 648-4820. Belsi, buenas tardes. Buenas tardes, señores abogados. Mire, mi caso es... Yo tengo un apartamento arrendado, ¿sí? El tercer piso. Tengo inconvenientes con el inquilino. Me han amenazado a mi esposo, a mí. La verdad que cuando quieren bajan a amenazarnos, a buscarnos problemas. Y no nos han pagado desde enero. Quisiera saber qué debo de hacer, a dónde voy a acudir, porque ya he acudido a varias, ha ido a la policía, a la estación de policía, a la comisaría, o sea, muchas, y nada, que me han solucionado nada así. Y que viene la policía cada vez que hay escándalos, porque los mismos vecinos me la llaman y eso, pero no me han hecho nada. La verdad, fuman, vicio, tengo más inquilinos que tienen bebés y que los está afectando también.
Muy bien. Belsi, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, doctora Marlene, yo creo que le damos respuesta a esta televidente y cerramos ahí el tema de los arrendamientos de vivienda para enfocarnos al tema comercial, que es el tema que nos compete en el día de hoy. Doctora Marlene, ya usted había hablado algo de esto con el tema de la conciliación. Sí, de todas maneras aquí hay una situación delicada porque la señora dice que la están amenazando, que sus inquilinos la están amenazando. No sé, abogado, ¿qué le podemos recomendar a nuestra televidente? ¿Qué mecanismos? Ella dice que ha ido a la comisaría, a la policía, ¿qué más puede hacer? No, miren, básicamente ahí hay que iniciar el proceso de restitución para lograr el desalojo de ese arrendatario. Frente a las amenazas, pues están las denuncias inicialmente a la inspección de policía, como ella bien lo ha establecido, y si es necesario a la fiscalía. Importante frente al tema del consumo, exigirle al administrador de la copropiedad que inicie las denuncias adicionalmente como copropiedad, porque pues ahí genera un malestar a todo el vecindario. Y adicionalmente iniciar las acciones que la misma ley 675 pueden iniciarse respecto a ciertos comportamientos de acuerdo al reglamento de propiedad horizontal. Pero básicamente a ella se le soluciona el tema es iniciando la acción judicial de restitución de inmueble. Bien, tenemos un mensaje rápidamente antes de ir a nuestra primera pausa comercial que nos envían a través de nuestra línea de WhatsApp. Con respecto al tema del día de hoy por parte de nuestros televidentes. Nos dice: buenas tardes, señores abogados de Actúa en Derecho. Mi inquietud es que mi hermano paga arriendo en un local en el centro de Bucaramanga sin contrato. Paga a un recomendado del dueño del local, lo cual cancela $1.000.000. El restaurante está funcionando vendiendo domicilios, pero la venta se ha bajado mucho, lo cual le hace difícil pagar todo el canon. Le pidió a la persona una rebaja en el arriendo, pero no quieren ceder y con el dueño no se comunican. ¿Qué se podría hacer en este caso, abogado? Rápidamente. Bueno, me dice nuestra producción que debemos dar la respuesta después de nuestra pausa comercial. Hacemos la pausa y venimos con la respuesta a nuestro televidente. Continuamos con Actúa en Derecho. Estábamos pendientes de la respuesta de nuestro televidente, quien nos decía que tenía un local arrendado en el centro de la ciudad de Bucaramanga para un restaurante y que por motivo de la pandemia, pues con los domicilios no le da para poder pagar el canon completo de arrendamiento. ¿Qué puede hacer, ya que la persona que le arrendó pues no le quiere rebajar ni un solo peso debido a este canon? Abogado, ¿qué podría hacer esta persona? Sí, el tema de los restaurantes es un tema muy importante porque ha tenido una restricción frente a la actividad limitada, no ha sido una restricción total. Entonces esto tiene en este momento al empresario restaurantero en una decisión muy difícil, porque sí está alcanzando a vender un 10, 15 o 20% de lo que estaba vendiendo, y pues ahí es donde viene la decisión de utilizar el decreto 797, que en este caso es el que le permitiría a ese arrendatario decirle al arrendador: le pago la penalidad reducida y le hago entrega. Pero es una decisión bastante difícil para el empresario, porque no solamente es el beneficio que otorga este decreto 797, sino que eso implica la decisión de cierre de un negocio que ha venido trabajando tal vez por muchos años. Entonces, esa opción que le ofrece en este momento a una actividad reducida en sus ventas, y que además podría tener una posibilidad de apertura en unos meses siguientes, pues digamos que es difícil para el empresario. Ahora, ¿qué opción tiene? El artículo 868 del Código de Comercio, porque recordemos que estamos hablando sobre locales comerciales, permite aplicar un concepto que se llama la teoría de la imprevisión. Y aquí es importante hacer un análisis sobre la imposibilidad, más bien la falta de utilización de esta figura por parte de los arrendatarios y arrendadores, y es entender que el contrato, especialmente el contrato comercial, es un contrato que debe asimilarse como un ser vivo que al final nace en el momento en que las dos partes se pusieron de acuerdo, va creciendo con el tiempo, va fortaleciendo esa relación entre arrendador y arrendatario, pero que también puede enfermarse. Yo creo que los contratos comerciales en este momento están enfermos
debido a esta pandemia, y es allí donde el arrendador y el arrendatario, aplicando el artículo 868, donde dice que por alguna situación extraordinaria o por alguna causa que altere ese equilibrio económico del contrato, las partes tienen la obligación dentro del principio contractual de buena fe, sentarse a renegociar las condiciones comerciales antes de acudir al decreto 797, porque el decreto 797 cercena, mutila, acaba la relación contractual, y eso realmente no es lo que podría estar ayudando al proceso de recuperación empresarial. Entonces, utilizar este artículo de la teoría de la imprevisión, invitar al arrendador para renegociar las condiciones, sería una de las soluciones para este arrendatario y propietario de un establecimiento de comercio o restaurante. Bien, vamos a leer otro de los mensajes que nos envían los televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp, el 310-245-8548. Buenas tardes, tengo una casa en arriendo donde funciona una IPS para atención a niños, la cual está cerrada temporalmente. ¿Puedo acceder al beneficio de esta ley? Abogado, ¿qué le decimos al televidente? Hay problemas en la comunicación. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, abogado. Nuestro televidente nos dice que tiene una casa en arriendo donde funciona una IPS donde se atienden a niños, pero por motivo de la pandemia pues está temporalmente cerrada. Nos dice el televidente que si puede acceder al beneficio de la ley. Él es el arrendador dentro de la relación contractual. Sí, sí, señor. El decreto 7... No, el que tiene arrendado el sitio. Sí, él es el arrendatario, abogado. Ok, entonces, claro que sí. Puede acudir al 797 a hacer entrega de ese inmueble donde funciona la IPS, que es una institución prestadora de servicios de salud, pero debe cumplir con las dos condiciones: es estar al día y estar al día en los servicios públicos y en el pago de las cuotas de arrendamiento. Muy bien, seguimos recibiendo mensajes de los televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Son muchas las inquietudes que hay con respecto a este decreto y a quienes beneficia. Buenas tardes, tengo un local en arriendo, debo 2 meses y voy para el 3er mes y estoy abriendo pero no hay movimiento. No estoy en Cámara de Comercio, el negocio es de calzado, ¿qué debo hacer? Muchas gracias. En este caso, ¿qué puede hacer el televidente, abogado? Sí, ahí hace una referencia que no está inscrita en la Cámara de Comercio. Realmente la legislación del comercial, en el Código de Comercio respecto de el qué es entender como establecimiento de comercio, ella lo cumple, porque al final no debe, la condición de estar registrada o no le quita la categoría de que el inmueble no sea de carácter comercial, y sí le aplicaría el decreto 797 para entregarlo anticipadamente con las condiciones ya expuestas. En este caso... Sí, ahí el inconveniente sería que ella misma nos dice que debe 2 meses y ya va para el 3er. Entonces ahí ese sería el inconveniente. Tendría que intentar un acuerdo con su arrendador. La doctora Marlene toca algo importante. El 90% de los que quiere entregar en este momento están atrasados desde el mes de abril, mayo y junio. Eso es una realidad. La posibilidad de celebrar un acuerdo entre las partes, un contrato de transacción o evidentemente una audiencia de conciliación, permitiría acudir también al 797 aún debiendo, porque ya se trataría de una transacción o de el efecto de ese acuerdo ya daría terminación al contrato. Entonces, eso es un tema en donde las partes podrían llegar a acuerdos para poder acogerse a este beneficio de entregar anticipadamente pagando una menor penalidad. Pero como hemos hablado y lo que dijimos respecto a la teoría de la imprevisión, aquí el acuerdo entre las partes es fundamental, y si no hay acuerdo, pues el 797 se convierte en un instrumento donde, a pesar de que el arrendador no esté de acuerdo, yo lo utilizo para poder entregar anticipadamente el inmueble. Y en muchas oportunidades, doctora Marlene, tal vez es más beneficioso para la persona que arrienda un local
recibir este inmueble y no esperar a que se sigan acumulando más meses de deudas? Sí, también es un análisis que debe hacer el arrendador, porque sí, en muchas oportunidades es mejor tener su local libre, disponible y no permitir que se siga deteriorando, que se sigan acumulando servicios públicos. Entonces también es un análisis que deben hacer los arrendadores y tratar de facilitar las cosas. En este momento la solidaridad debe primar y yo sé que hay muchas personas que tienen un local como renta, pero también es cierto que nadie está obligado a lo imposible y no pueden los arrendatarios seguir en condiciones que ya no pueden cumplir. Entonces hay que hacer un análisis, una ponderación y en muchas oportunidades es mejor recibir el local, tenerlo disponible, que seguir acumulando deudas. Muy bien, tenemos más mensajes a esta hora de la tarde a través del 310-245-8548. Nos dice el televidente: buenas tardes, ¿cuál es el procedimiento para dar por terminado el contrato unilateral? Soy la usuaria de una casa en arriendo con actividad de oficina comercial. ¿Cuál sería el paso a paso? Nos pide la televidente. ¿Cuál es el paso a paso, abogado, a seguir para poder hacer la finalización unilateral de este contrato? Claro, básicamente tiene que revisar el contrato, volvérselo a leer completo para saber qué condiciones están pactadas allí, sobre todo en el esquema, por ejemplo, de mejoras. Hay arrendatarios que probablemente la decisión de tomar esa decisión de entrega va a ser difícil porque le han hecho algún tipo de inversión al inmueble y eso habría que tenerlo en cuenta. Simplemente lo digo para que esa decisión sea analizada también desde la inversión que se le haya hecho al inmueble. El paso a paso básicamente es que existe el contrato, hay que mirar las fechas de terminación. En este caso, el decreto 797 habilita la posibilidad de poder comunicarle directamente al arrendador, ojalá sea por correo certificado y que no quede en un correo electrónico o en una llamada, y decirle que en calidad de arrendatario se acoge dentro de los plazos establecidos, que recordemos es hasta el 31 de agosto, al decreto 797, revisar la cláusula penal que está establecida en el contrato y comunicarle que el contrato finalizará tal día, ¿ok? Y adicionalmente decirle o pedirle dónde puede hacer el pago de esa cláusula penal reducida, sea de la tercera parte de la que ya esté pactada en el contrato, o si no se pactó la cláusula penal, un canon de arrendamiento tendría que pagar el arrendatario para poder hacer entrega. Probablemente acá nos vamos a encontrar con un arrendador va a aceptarlo y va a decir, evidentemente, entrégueme, y no va a haber un problema en esa entrega. ¿Qué va a pasar con el otro tipo de arrendador que va a tratar de esconderse para tratar de no recibirla? Que ahí es donde el tema se empieza a complicar un poco más. Fácilmente es mandar esa comunicación con el soporte que el mismo decreto nos está estableciendo, que es el pago de los servicios públicos, que en este caso, como llegan retrasados, tendría que establecerse un promedio y consignarle en la cuenta a donde normalmente se está consignando el canon de arrendamiento, el pago de esos servicios públicos en promedio, el pago del canon de arrendamiento, esas pruebas de esas consignaciones, mandarle la comunicación por correo certificado y decirle en esa comunicación cuándo va a ser el día de la entrega. Recordemos que al día de la entrega tiene que estar al día en el pago del arrendamiento, y si el arrendador no llega en ese momento a recibirlos, pues tendremos que, o no le recibe la consignación, pues tendremos que acudir al pago por consignación, que también lo establece la norma y que adicionalmente se hace en el Banco Agrario, y acudir a la inspección de policía para dejar una prueba sumaria de la entrega del inmueble y levantar un acta del estado en el cual se está entregando, para que eso se convierta en una prueba en un eventual proceso que le inicie el arrendador por no haberle entregado en debida forma, porque esa situación se va a presentar. Habrán arrendadores que no van a querer recibirlo, tratando de dilatar un poco más el tiempo y de una u otra forma recibir más canos de arrendamiento. Muy bien, doctor Sergio, doctora Marlene, los voy a invitar a que hagamos una nueva pausa comercial aquí en Actúa en Derecho, y al regreso seguiremos conociendo más inquietudes de nuestros televidentes. Pausa y ya continuamos.
Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de Actúa en Derecho, recibiendo los mensajes en las llamadas de nuestros televidentes con sus inquietudes con respecto al tema del día de hoy, el decreto que establece el cese unilateral de los contratos de arrendamientos en los locales comerciales. Nos dice el televidente con el siguiente mensaje, o nos deja ver su inquietud. Nos dice: buenas tardes. Tenía un hotel arrendado desde hace 10 años, me pidieron que debía entregar, pero ahora no me lo recibieron porque tengo que pintarlo y no tengo plata, pues me quedé sin trabajo. Gracias por su colaboración. ¿Qué puede hacer esta persona para que le reciban el local que tenía arrendado, doctor? Sí, básicamente la obligación del arrendatario está dada en devolver su inmueble en el estado en que lo recibió. Ese es básicamente el parámetro que nos establece el Código Civil, y básicamente ahí es donde probatoriamente yo veo complejo en este caso, es en cómo lo recibió. Yo generalmente después de 10 años ese cómo lo recibió no está aprobado en ninguna parte. ¿Qué puede hacer? Acudir a, si cumplió obviamente el proceso de entrega que la misma norma establece para la devolución del inmueble, y en la terminación de ese contrato, que habría que mirar cuáles son los términos de entrega pactados, digamos, dentro de los términos de ese contrato de arrendamiento. Si se cumplieron con esos requisitos, pues básicamente acudir a la inspección de policía para hacer una entrega formal con la inspección de policía y generar la prueba de esa entrega, que es muy parecido al caso que ya habíamos referido. Partimos con esa pregunta de la base de que el contrato terminó en cuanto a sus tiempos, y eso le daría derecho para hacer entrega. Si hay una omisión por parte del arrendador en no querer recibir, debemos acudir a la inspección de policía para dejar esa prueba y esa acta de entrega y mandar las llaves con sobre cerrado al domicilio del arrendador para efectos de suspender cualquier tipo de sanción que quiera el arrendador aplicar. Bien, es interesante, doctora Marlene, porque yo les he escuchado a ustedes muchas veces que en el derecho nadie está obligado a lo imposible, y si en este caso la persona no tiene cómo pintar este local para poder entregárselo, que es una de las condiciones que le pide la persona que le arrendó, entonces ahí ¿qué se haría? Sí, como dice el abogado, pues aquí el tema ya se tornaría probatorio en el evento en que a él le inicien un proceso. Entonces, el tema aquí, después de 10 años, ¿cómo me entregaron a mí el local? A veces nosotros cuando recibimos un local no somos juiciosos en revisarlo milimétricamente, en tomar fotografías y en todo. Eso después nos puede servir como una prueba, pero aquí yo creo que tendría que obviar la pintada del local y entregarlo, hacer el procedimiento como lo estaba diciendo el abogado, y entregar el local. Le sale más barato hacer eso, y al arrendador le sale más barato recibirlo así que esperar a que el señor pueda reactivar su actividad y vuelva a pagarle o se normalice su actividad económica. Muy bien. Tenemos otros mensajes con más casos de los televidentes a esta hora de la tarde. Siguen preguntándonos con respecto a sus inquietudes con el tema del día de hoy. Hola, buenas tardes. Quería preguntar lo siguiente: ¿qué puedo hacer legalmente para entregar un local comercial? Ya he enviado 2 oficios a la arrendadora, uno en abril, otro en mayo, diciendo que no estoy en condiciones de continuar con el local. Mi contrato se termina en febrero del 2021. La arrendadora me niega la petición diciendo que el dueño del local no aparece y que sin el permiso de ese no me reciben. Bueno, de acuerdo a este televidente abogado, pues las peticiones que ha hecho las hizo antes de que se conociera este nuevo decreto. ¿Esta persona podría acogerse a este decreto? Sí, realmente ella es la candidata perfecta para el decreto 797. Ojo, con la salvedad de que tiene que ponerse al día, que ahí es donde le veo bastante complejidad en la aplicación frente a una realidad económica que no va a permitir que podamos utilizar esta herramienta de una manera más fácil. Debió haber quedado en el decreto incluso llegando a un acuerdo con el arrendador, pero en este caso la limitante es que viene hace unos meses diciéndole al arrendador que quiere entregar, y el arrendador lo que ha hecho caso omiso a esas comunicaciones debe, como lo dijimos anteriormente, formalizar, acogiéndose al decreto 797, a juntar las pruebas del pago de los servicios públicos
y de los cánones de arrendamiento, y utilizar esta figura adicionalmente con el pago de la sanción pecuniaria reducida, revisando el contrato y acogerse a este mecanismo para poder hacer la entrega que tanto ha querido. Incluso puede citar a conciliar a la arrendadora, porque si no aparece el propietario, recordemos que la arrendadora está representando al propietario. Entonces, cuando se hacen diligencias de conciliación con arrendadoras, es potestativo sí o no citar al dueño del inmueble. Entonces ella puede citar a conciliar a la arrendadora y que la arrendadora le resuelva de alguna manera cómo pactar la entrega de este local sin pagar los cánones si no tiene el dinero, sin estar al día. Muy bien. Hay otro mensaje que nos acaba de llegar a través de nuestra línea de WhatsApp, el 310-245-8548. Nos dice: buenas tardes, yo tengo un local comercial en arriendo, no trabajo desde el 21 de marzo. Lo quiero entregar, pero la inmobiliaria dice que el decreto no aplica para restaurante. Estoy al día con los pagos del canon y servicios. Abogado, ¿es cierto o no es cierto lo que le dicen a este televidente, que el decreto no aplica para los restaurantes? El decreto habla de alojamiento y servicios de comida. Es lo más cercano al concepto de restaurantes, pero no habla de restaurantes. Yo, por el decreto 797, estaría excluido de poder acudir, porque, como lo dije anteriormente, el gobierno entiende que los restaurantes están funcionando a media marcha, que es con el servicio a domicilio y con el decreto 749, que ya permite y habilita ir a recoger el pedido por parte del consumidor. Ese es el adicional que nos da el decreto, pero estaría excluido para poder acudir al beneficio que tiene de entrega anticipada con disminución de cláusula penal. Pero podría acogerse a la teoría de la imprevisión. En la teoría de la imprevisión debería acogerlo, pero recordemos que la teoría de la imprevisión tiene un ánimo muy importante, y es la consecución y el mantenimiento de la relación contractual en el tiempo. Es decir, es renegociar las condiciones actuales frente a una realidad comercial actual y económica, pero en aras de mantenerse vivo. En el local. En el local. Y la solicitud de este televidente es que quiere entregar, es decir, quiere romper esa relación contractual, entonces no le sirve el 797, y prácticamente tendría que acudir a lo pactado en el contrato de arrendamiento, revisar las fechas de las entregas, digamos, pactadas dentro de los términos, si fue a 1 año, 2 años, 3 años. Hay contratos de arrendamiento que generalmente los locales comerciales están pactados a 5 años. Entonces ahí hay que empezar a jugar con esos tiempos. Bien, saludamos a Patricia a esta hora a través del 648-4820. Patricia, buenas tardes. Buenas tardes, señores abogados. Mi caso es, mi papá tiene un local arrendado en el centro de Bucaramanga. Es un restaurante. Él va al día. Abrió hace como 1 mes, pero las ventas pues están bastante bajitas. Entonces él le pide al señor que le cobra el arriendo un descuento en el arriendo. Va al día, no tiene cámara de comercio, pero él pues no, o sea, él no desea desocupar, solamente que le haga mientras pasa esta pandemia, mientras pasa la cuarentena, un descuento en el arriendo, pero pues no quieren ceder a eso. Entonces, para saber qué pudiera hacer, pues las ventas están bajitas. Bien, Patricia, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Doctora Marlene, lo único que tengo entendido que queda por hacer es intentar hacer una conciliación con el propietario del local. No, este sí sería candidato para la teoría de la imprevisión, ¿cierto? Pero es restaurante. Sí. Así sea restaurante. Sí, no, es que sí, es una figura que está dentro del tema de los locales comerciales, que no aplica para entrega, pero para rebajar sí. La doctora Marlene toca el tema de la teoría de la imprevisión, y acá yo me atrevería a que no cabe. Aunque la teoría de la imprevisión cabe en cualquier momento, la causa para poder alegarla va a ser diferente. ¿Por qué? Porque recordemos que ella está diciendo que celebró el contrato hace 1 mes.
Entonces, la celebración del contrato de hace un mes implica que las condiciones económicas ya eran conocidas por el arrendatario al momento de la celebración del contrato. Entonces, él no podría alegar, en este caso, una causa extraña o una situación extraordinaria que haya variado las condiciones de ese contrato asociadas a la pandemia o asociadas a los decretos del gobierno nacional respecto de ciertas actividades. Entonces, la causa, que en este caso es la pandemia, no puede ser alegada dentro de la teoría de la imprevisión solo porque él celebró un contrato cuando ya conocía que las condiciones económicas eran difíciles. Entonces no va a poder irse ni por un lado ni por el otro. Tampoco lo va a poder hacer por el 797 y ya tendría que acudir al sentido humanitario del arrendador para llegar a unos acuerdos que mantengan esa relación comercial, pero no bajo la teoría de la imprevisión. Muy bien, doctor Sergio Arenas, muchas gracias por acompañarnos. Doctora Marlene Murcia, también usted muchas gracias. A nuestros televidentes, el agradecimiento especial por su amable sintonía. Nos vemos mañana nuevamente a las 2 de la tarde aquí en Actúa en Derecho.